Buenos días, chicos. Vamos a ver una de las aplicaciones que tiene Thales, que es a figuras que sean semejantes. Hoy, de momento, con figuras semejantes vamos a trabajar solo con triángulos, ¿vale? Cualquier triángulo que se pueda colocar en la posición de Thales se dice que son triángulos semejantes. Entonces, vamos a empezar por lo de la página 173, que lo vamos a ver un poquito por encima. En el punto 3.1 nos dicen que los triángulos semejantes, veis que ponen, por ejemplo, dos triángulos ABC. Pone ahí el triangulito dibujado, pues eso es que es un triángulo, ¿vale? Y otro A', B', C'. Son semejantes si tienen los tres ángulos iguales, es decir, el A y el A' son iguales, el B y el B' son iguales y el C y el C' son iguales, ¿vale? Si tienen los tres ángulos iguales, se pueden colocar en posición de Thales, son semejantes. Vamos a verlo. Estuvimos hablando de lo que era la posición de Thales. Esto es una posición de Thales, ¿no? Entonces, si consideramos que este es el A y el A', ¿vale? Estos dos son iguales, obviamente, es el mismo ángulo. Luego, si miráis estos dos, por geometría, esta es la misma línea y estas son dos líneas que son paralelas, así que este ángulo va a ser igual y nos pasa lo mismo en el ángulo en los ángulos de abajo. Esta línea es la misma, estas son paralelas, así que este y este son iguales, ¿vale? Así que si dos triángulos tienen los ángulos iguales, esos triángulos son semejantes. ¿Vale? ¿Veis los triangulitos, el rojo y el morado? Pues tienen los ángulos iguales, como hemos explicado. Todo lo que se pueda poner en posición de Thales siempre son cosas semejantes. Y luego nos dicen que si los lados son proporcionales, también los triángulos nos van a quedar semejantes. Los tres lados tienen que ser proporcionales. ¿Yo esto cómo lo aplico mucho? Pues cojo, por ejemplo, con estos dos triángulos que sí que eran semejantes, estaban en posición de Thales, cogería, este sería el lado pequeño y este sería el lado pequeño, este sería el lado mediano y este sería el lado mediano, este sería el lado grande y este sería el lado grande. Si yo quiero saber si son semejantes, cojo pequeño entre pequeño y me tiene que salir lo mismo que si cojo mediano entre mediano y tiene que salir lo mismo que si cogemos grande entre grande, ¿vale? Podéis ponerlo así o podéis poner pequeño entre pequeño, mediano entre mediano, grande entre grande, ¿vale? Los lados que se llaman homólogos, ocupan la misma posición, serían el pequeño con el pequeño. Los más pequeños del triángulo serán los homólogos. Los medianos del triángulo serán homólogos, por eso se dividen entre sí juntos. Y los grandes entre los grandes serán los homólogos. Esto me pueden girar los triángulos y esto de acordarme de el pequeño va con el pequeño me sirve para saber qué lado va con qué lado. ¿Vale? Entonces, si se pueden colocar en posición de Thales, es decir, si son semejantes, me van a cumplir que sean los tres ángulos iguales y me va a cumplir que los lados son proporcionales. ¿Vale? Aquí lo tenéis en el punto 3.2, nos vuelven a decir lo mismo, daos cuenta, aquí tenemos el dibujito, si os dais cuenta el ángulo E es igual que el ángulo C, el ángulo D es igual que el ángulo B y los ángulos A son el mismo. Entonces estos están colocados en posición de Thales, estos son semejantes. Si me diesen la longitud de los lados, lo haríamos y nos quedaría que son proporcionales, ¿vale? De esta hoja no vamos a ver nada más, vamos a la hoja siguiente y este principio es, bueno, vamos a empezar como un poco a repetir entre comillas, ¿vale? Porque, a ver, de momento lo que hemos dicho es que si los ángulos son iguales, los triángulos son semejantes. Y si todos los lados son proporcionales, los triángulos son semejantes.
¿vale? Esos son nuestro primer y segundo criterio de semejanza, ¿vale? Primer criterio de semejanza. Bueno, este sería el segundo, el de los ángulos. Me dicen, si dos ángulos son iguales, me han dicho dos, ¿eh? Si dos ángulos son iguales, son semejantes. Vale. ¿Qué sucede? Que si dos ángulos son iguales, el tercero también va a ser igual. Así que con que dos coincidan, el tercero ya va a coincidir. Para esto, lo que usaremos muchas veces es tener en cuenta que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre sale 180 grados. ¿Vale? Así que si dos coinciden, y como el total es 180, el tercero también va a coincidir. Luego, el primer criterio que nos pone aquí, que los lados sean proporcionales. Pues mediano entre mediano, pequeño entre pequeño y grande entre grande. Y sale lo mismo. Y ahora me meten un tercer criterio, que a veces es más complicado, al menos de recordar. Nos dicen, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los dos lados que lo forman son proporcionales. Entonces, imaginaos que tenemos este triángulo, estos son 60 grados, y este triángulo que son 60 grados. Lo modifico por si acaso. Bueno, total, que tienen un ángulo igual. ¿Veis que tienen el ángulo igual? Pues si tienen un ángulo igual y lo que me dan son los lados que forman ese ángulo, que serían este lado, y en el otro triángulo este lado y este lado, puedo ver si esos lados, los cuatro que estamos mirando, son proporcionales. En caso de que sean proporcionales, los triángulos sí que son semejantes. Aquí a simple vista vemos que estas figuras no van a ser semejantes. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto lo ponéis en posición de tales, aunque el ángulo de 60 coincida, luego me queda, si esto lo solapamos, ¿vale? Pongo aquí el ángulo de 60, pues un triángulo me quedaría así y el otro me queda así. O incluso más grande, así. Entonces, esto no son líneas paralelas, ¿vale? Esta y esta no me van a dar una posición de tales. ¿Eso cómo lo averiguamos matemáticamente? Pues calculamos. Y diría, por ejemplo, pues si este, me lo invento, vale 10 y este vale 7 y este vale 13 y este vale 15. Pues miraríamos a ver semejanzas. Aquí cogería el grande con el grande y el pequeño con el pequeño, porque solo hay dos. Entonces diría, el ángulo es igual. Vamos a ver las proporcionalidades. Y diría, el de 10, que es el grande, irá con el de 15, que es el grande. Y esto tendría que salir lo mismo que el de 7, que es el pequeño, con el de 13. ¿Vale? Si hacemos esta división no sale lo mismo. ¿Vale? Salen números diferentes, así que no son proporcionales. Entonces, un ángulo igual y los lados que lo forman proporcionales sí que son semejantes. $60, 10, 7. $60, 14, 20. Vale, esto, bueno, así de primeras puede parecer que no son proporcionales, pero ¿por qué? Porque yo el triángulo lo puedo descolocar. Si giráis este, le damos la vuelta, os queda 60, 20, 14. Al final el triángulo es el mismo. ¿Vale? ¿Son proporcionales? Mira, sí, tienen un ángulo que es el mismo. Y ahora, si miramos la relación entre los lados, pues por ejemplo, 20 entre 10, grande entre grande, sale 2. Y 14 entre 7, pequeño entre pequeño, sale 2. En este caso,
sí son proporcionales, porque sí que salen lo mismo. Sin girarlo también sale, ¿eh? El 10 iría con el 20, el grande va con el grande y el pequeño va con el pequeño. ¿Vale? Pues estos son nuestros 3 criterios de semejanza. Y me pueden dar cualquiera de los 3 para que yo aplique en mis ejercicios. Vamos a ver los ejercicios de esta hoja. Empezamos por el 14. Nos dicen, los lados de un triángulo ABC miden 5, 4 y 8. Los lados de un triángulo DEF miden 5, 6 y 8. Indica si son semejantes aplicando alguno de los criterios. A ver, tenemos estos nuestros criterios. Vale. Me dan los 3 lados. ¿Qué criterio creéis que utilizaremos si lo que me dan son los 3 lados? Pues el primer criterio, el de la semejanza. ¿Cómo hacemos para buscar la semejanza entre los lados? Pues voy a coger miden 5, 4 y 8 y del otro miden 5, 6 y 8. ¿Vale? Entonces, voy a coger este de numerador y este de denominador. Se podría hacer al revés, ¿eh? No afecta cuál cojáis para dividir entre el otro. Entonces, el grande de aquí es 8, entre el grande del otro lado, 8. El mediano de aquí es 6, entre el mediano de aquí que es 5. ¿Vale? Grande entre grande, mediano entre mediano. Y ahora, pequeño, el pequeño de aquí es 5, el pequeño de aquí es 4. Si hacéis estas operaciones no salen lo mismo, ¿vale? Esto nos sale un 1. Ya vemos que esto sale más de 1, que sale 1,2. Y esto sale todavía más, que sale 1,25. Tendrían que salir los mismos números. Si no salen los mismos, es que no son semejantes. A ver, este sería, con nuestros criterios, el primer criterio. Vamos a ver el ejercicio 15. Nos dicen, comprueba que el triángulo de catetos 3 y 4 centímetros es semejante a otro de triángulos. Perdonad, es que me está escribiendo aquí Marco y me estoy despistando. Empiezo, ejercicio 15. Y Sara también me escribe. Ejercicio 15. Comprueba que un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4 es semejante a otro de catetos 10 y 7 y medio. Entonces, primero, conceptos. Triángulo rectángulo, lo veremos en el siguiente tema, pero era un triángulo que tenía un ángulo recto. ¿Y qué era un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. Entonces voy a hacer mi triángulo pues con un ángulo de 90 grados. No sé si os acordáis que se solía indicar así. Se ponía un puntito. Vale. Todos los triángulos rectángulos, los lados tienen nombre. ¿Cómo se llaman en el triángulo rectángulo? Pues catetos son los que forman el ángulo y luego el que tiene enfrente, este que hay aquí, se llama hipotenusa. ¿Vale? Así que para el primero nos dicen catetos 3 y 4. Pues este va a ser 3 centímetros y este va a ser 4 centímetros. ¿Vale? La hipotenusa no me la dan. Del otro me dicen que también es un triángulo rectángulo, así que va a tener un ángulo recto y que sus catetos miden 7,5, pues pongo aquí por ejemplo el 7,5 centímetros y que el otro cateto mide 10. ¿Vale? Pues si yo quiero ver si estos triángulos son semejantes, luego en el siguiente tema tendríamos la opción de calcular cuánto vale la hipotenusa y hacer el mismo criterio que hemos hecho antes. Los 3 lados son grande entre grande, mediano entre mediano y pequeño entre pequeño. O tenemos el tercer criterio, que es cuando tienen un ángulo igual, que es el caso, ¿no? Este ángulo y este es igual, es un ángulo recto de 90, podemos mirar si los lados son semejantes. En caso de que los lados que forman ese ángulo de 90 grados sean semejantes, estaremos utilizando el tercer criterio y estos triángulos serán semejantes. ¿Vale? Así que vamos a mirar y decimos, a ver, grande entre grande, 10 entre 4 y vamos a ver si es igual a
pequeño entre pequeño. Uy. 7,5 entre 3. Si hacemos esta división nos salen 2,5. Ambos números salen lo mismo. 2,5 igual a 2,5. Entonces diremos, efectivamente estos triángulos son semejantes. Estos triángulos tienen un ángulo igual, en este caso de 90 grados, y los lados que forman ese ángulo son proporcionales. Así que utilizando el tercer criterio de semejanza, podemos decir que estos triángulos van a ser semejantes. ¿Vale? Sube muy rápido, volvéis para atrás. 16. Considera dos triángulos ABC, DEF, y me dan ahí unos datos. Vamos a dibujarlo. Pues ABC. Me dicen de este el ángulo B. Cuando me ponen esto del pico, eso significa ángulo, ¿vale? Nos dicen, bueno, pongo A, B, C. Y digo, venga, el ángulo B es el que irá donde está el vértice B. Este vale 65. El ángulo C vale 98. Este dibujo está muy mal hecho, pero da igual. A ver, y ahora el otro triángulo. Perdonad. D, F. Y me dicen el ángulo E. Este vale 17. Y el ángulo F son 65. Vale, chicos, pues si lo miramos aquí, criterio que deberíamos de plantearnos, eso es lo primero, que no podemos usar es el de los lados, no tengo ningún lado, o sea, que es que no voy a saber si esos lados son proporcionales. Así que el primer criterio fuera. El segundo tiene un ángulo igual que es el de 65, pero no tenemos los lados que forman ese ángulo. Y tampoco lo podemos calcular porque de lados no tenemos nada. Así que tercer criterio, descartado. ¿Cuál es el único criterio que nos queda? El segundo, el que habla de los ángulos. Vale, el segundo criterio nos dice que si tienen dos ángulos iguales, serán semejantes. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Que solo hay un ángulo que sea igual. Este y este son iguales. Pero este vale 98 y este vale 17. Así de primeras no son iguales. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar eso que os he dicho de que la suma de los ángulos son 180 y voy a calcular, por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale el ángulo A? Vale, pues como la suma de los ángulos es 180, si yo a 180 grados le resto los otros dos, puedo calcular el ángulo A. Creo que sí que sale 17, pero lo vamos a mirar. Efectivamente sí que sale 17. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Que este vale 17. Vale, pues teníamos los verdes que son iguales y ahora vamos a tener que este y este también son iguales. La conclusión es que el C y el D también serán iguales, ¿vale? Este D me dirá 98. ¿Me hace falta calcularlo? No, con ver que dos son iguales, ya el tercero tiene que salir igual. Vale, criterio que hemos utilizado, el segundo, el de los ángulos. Son bastante interesantes las actividades de la siguiente página, porque esto sí que tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver estos ejercicios que están resueltos. Cuando tengáis triángulos que son semejantes, si sabemos
3 lados, siempre se puede, bueno, depende de qué 3 lados, podemos calcular el cuarto, ¿vale? Entonces, esto sirve, por ejemplo, para medir cositas. Vamos a ir viéndolo juntos, ¿vale? Entonces, nos pasamos a la página 175, vamos a ver estos ejemplos resueltos. Entonces, el A. Esto lo que están midiendo es las sombras. Tengo un árbol que no sabemos lo que mide, pero proyecta una sombra de 6,3 metros. Y luego tenemos un palo que mide medio metro, metro y medio, y su sombra proyectada mide 2,1 metros. El sol, cuando proyecta las sombras, ¿vale? Siempre lo hace bajo el mismo ángulo. Cosas que estén al lado, obviamente. La sombra que hago yo y la sombra que haga uno en Berlín no será la misma porque el sol no está a la misma altura. Pero bueno, si nos ponemos dos personas que estamos en Aranda, nuestras sombras van en la misma dirección. ¿Qué genera eso? Pues genera triángulos que son semejantes. ¿Vale? Entonces, podemos ver con estos datos que voy a escribir. Este ángulo y este ángulo son el mismo, este ángulo y este ángulo son el mismo. Como son semejantes, puedo aplicar otra cosa de semejanza y es que sus lados van a ser semejantes. Así que si yo quiero calcular la altura, me valdría con poner, bueno, ponemos aquí una X y diría, a ver, pues la X, estoy comparando este y este, que serían catetos, ¿no? Este y este con este y este. La X partido el 1,5 va a ser exactamente lo mismo que el 6,3 partido el 2,1. ¿Vale? Y nos queda una ecuación de primer grado, pasamos el 1,5 al otro lado multiplicando, nos queda 4,5. Sí, 4,5 metros. Importante. Unidades. ¿Vale? En el B, por ejemplo, ¿ves la torre y la farola? Pues esto es algo que está en el suelo y con su visual, cuando se hablan de visual, la visual se mide con la horizontal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de mi visual, ¿no? Pues mi visual iría así y yo te digo 15 grados con mi visual, pues sería este ángulo, ¿vale? Este de aquí, son los 15 grados. Es la visual. Entonces, estamos en el suelo y vemos aquí en el suelo, no está contando mi altura. Entonces, veo en la misma línea, en esta línea, se me solaparían la cima de la iglesia y aquí lo de la farola, ¿vale? Yo estaría mirando desde aquí, están todo como alineado. Entonces, estos triángulos, si os dais cuenta, estos triángulos, uno es así y el otro es por aquí. Entonces, estos triángulos son semejantes, ¿vale? Tienen este ángulo igual y el ángulo que hay aquí también es igual, porque son de 90 grados. Estos triángulos están colocados en posición de tales. Creo que os lo dije el otro día, os lo repito, lo ideal cuando queráis hacer tales es que separéis los triángulos. ¿Veis que en el apartado A me los dan separados? Pues en este lo ideal sería separarlos. Entonces tenéis un triángulo que es este, dibujadlo aparte, y otro triángulo que sería este, dibujadlo aparte. Entonces, estos triángulos son semejantes, ¿vale? Tienen estos ángulos iguales y estos ángulos iguales, son cosas que están en posición de tales, y ahora puedo hacer semejanzas entre ellos. Estos son 12 y estos son 3. Estos son 100 y esto no lo sabemos, la altura de la torre. Así que hacemos semejanza, pues cogemos el 100 entre 12 y me tiene que salir lo mismo que la X entre 3. Pasamos el 3 al otro lado multiplicando
4,25. Pues nos sale que mide 25 metros. La altura de la torre, 25 metros. ¿Vale? Entonces, estas son las aplicaciones, las más básicas, que podemos encontrarnos con tablas. A ver, para los que queráis probar, os voy a aconsejar algunos de este tema, que son aplicando semejanza. Que van a ser 18, 19, 20, el que lo quiera hacer, y luego de atrás tenéis, por ejemplo, también el 90, 91, 93 y 94. Son 7 ejercicios bastante así de aplicar. Hacer los dibujos, dibujar los dos triángulos semejantes y luego hacer una proporcionalidad de números. Yo os grabaré un vídeo para los que lo hayáis intentado y mañana me podéis preguntar dudas. O cualquier día, ¿eh? Ya sé que ahora con la recuperación hay algunos que estáis un poco agobiados. Entonces, esto el día que lo miréis, si lo intentáis y hay alguno que no entendéis, me lo decís. Vale, chicos. Pues hasta aquí semejanza de triángulos. ¡Chao!